nosotros tenemos una tarea, por ejemplo, que fuera de electricidad, supongamos que esta tarea es un subcontrato, estoy por cargar esta tarea, entonces es su contrato, entonces voy su contrato de electricidad y ven que acá no aparece nada, no aparece nada. Entonces acá yo le tengo que poner, por ejemplo, los 50.000, porque como yo la cargué por costo, el project no me trae ningún valor. Esto es lo que me permite a mí cargar acá el costo que yo quiera. Es decir, no el que quiera, sino el que considere que corresponde para ese subcontrato de electricidad. ¿Está bien? Lo mismo si ustedes van a tomar, por ejemplo, algún costo de materiales para una tarea que no desarrollaron en detalle, lo mismo, acá ponen costo de materiales de la tarea 1, ¿sí? Y acá al lado le ponen directamente el valor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes lo cargaron como costo, ¿sí? Bueno, y así irían cargando sucesivamente, ¿no? O sea, puede ser, bueno, acá tengo otra tarea también que la cargué así, y así sucesivamente, ¿ven? Entonces, pero ojo que lo que quiero decir, para que no se olviden, es que cuando tengo subcontratos, ojo, no va a haber carga de mano de obra. O sea que la carga de mano de obra va a ser simplemente para todas las otras tareas que no sean subcontratos, porque estamos analizando la mano de obra propia. Bueno, yo ahora en este proceso ya tengo cargado todos los recursos, ¿no? Entonces, fíjense qué cosas ya puedo obtener. Bueno, si yo voy, por ejemplo, a diagrama de gráfico de recursos, ya entonces el proyecto me va a ir dando todos los materiales que yo le puse, los que le cargué como costo no, pero los que, por ejemplo, cemento, o ladrillos, ¿sí? O arena. ¿Y qué datos yo obtengo como dato interesante que me da el proyecto? El dato interesante es, por ejemplo, que yo puedo ver acá, si picamos con el botón derecho, yo puedo ver las unidades de recursos asignadas, que es el gráfico primero que ustedes van a observar, unidades de recursos, o sea, me está diciendo, bajando en el día este y sumando todos los recursos que tengo, cuál es la cantidad que voy a tener de estos recursos. En el caso este, que yo estoy viendo ladrillos, digo, bueno, para este día yo tengo esta necesidad, o sea que acá me está dando la cantidad de unidades que tengo para cada recurso, día por día, semana por semana, eso depende de la escala que ustedes le hayan puesto acá. Acá yo lo tengo por día, si no me lo daría por semana o me lo daría por mes. Pero además, fíjense también como interesante, me dice cuál es el costo. O sea que acá lo que yo estoy viendo es por cada recurso, y por cada unidad de tiempo, que en este caso yo lo tengo en los días, me dice cuál es el costo. O sea, ya acá estoy viendo que para el caso de ladrillos, en este día yo voy a tener un costo, tengo primero cuál es la cantidad que necesito, pero también me está dando cuál es el costo. Y el tercer gráfico que puede ser interesante acá para algo que vamos a ver después es el costo acumulado. O sea que acá yo podría ir viendo, si recorro hasta el final de la obra, que es por acá más o menos esta obra, entonces me estaría diciendo cuál es el costo acumulado que tengo de este recurso. Eso que acabo de mostrar lo muestra para todos los recursos. O sea que yo podría ir viendo recurso por recurso y obtener todos estos datos directamente con la carga que ustedes hicieron en las tareas. Entonces ven cómo ahora el proyecto empieza a dar otros datos interesantes de análisis globales que se deben a esa carga que yo hice de recursos. Lo que les voy a pedir, que ya creo que lo hablamos, pero lo repito, es que ustedes hagan una optimización con respecto a los recursos mano de obra. O sea, ustedes van a tener ayudantes oficiales y lo que va a pasar acá es que seguramente en algún lugar tienen que recorrerlo, esto van a aparecer los rojos, ¿de acuerdo? Los rojos que eran que el recurso estaba sobreasignado.
Esto en realidad nos sirve por dos motivos. Una, para ver esto, los recursos sobreasignados, que de dónde vienen esos recursos sobreasignados. Para recordarles, vienen de haberlo puesto en la hoja de recursos. Acá yo puse la cantidad, ¿ven? Las capacidades. Recuerda que dijimos que las capacidades máximas se podían también hacer para maquinarias. Entonces, para el caso de los recursos de mano de obra, ustedes acá, yo sugiero que pongan 10. 10 y 10. ¿Eh? Y después analicemos cómo nos queda. Si ustedes acá no pusieron nada, pusieron 1, por ejemplo, o lo pusieron por default como viene la planilla, lo que va a pasar es que el gráfico de recursos va a estar todo en rojo. Porque a medida que se pasó, o sea, va a aparecer todo en rojo. Entonces, acá aparece en rojo a partir de 5, porque yo puse como máximo 5. Si yo no hubiera puesto 5, el rojo aparece a partir de 1. Quiere decir que todo esto, entonces lo que ustedes tienen que hacer primero es establecer esa situación, a ver qué pasa con los recursos. Es decir, eso quisiera decir que ustedes van a tener en obra esa disposición. Es decir, van a poner, por ejemplo, 10 oficiales y 10 ayudantes, y entonces esa sería la capacidad que ustedes van a considerar. De todas maneras, aunque también tenemos que ver las capacidades máximas, también hay que observar que el diagrama quede algo más o menos normal. ¿Qué quiero decir con esto? Y que no me queden un día 2, otro día 10, otro día 5, porque eso tampoco podría ser en obra posible. O sea, se supone que voy a empezar con pocos recursos, después voy a ir subiendo, ¿no? O sea, más o menos tendría que ser más o menos una campana de Gauss. Y después ir bajando a medida que cierro la obra. ¿Está bien? Entonces lo que van a hacer es, siguiendo al oficial, o sea, tratando de optimizar al oficial, ver si ustedes pueden, de alguna manera, establecer esta sobrecarga de recursos. ¿De qué forma? Bueno, ustedes ponen acá a mostrar división, y acá abajo separan, cliquean ahí y ponen diagrama de Gantt, y entonces podrían ver en forma simultánea a qué tarea se debe esa asignación. Entonces, si yo tengo una tarea crítica, sé que no la voy a poder mover. Si tengo una tarea no crítica, entonces voy a poder, por ahí, depende como esté todo, mover esta tarea no crítica, tratando de llevarla a otro lugar si es que me soluciona algún problema, ¿no? ¿Por qué la puedo mover? Bueno, la puedo mover en función del margen, tampoco la podría mover mucho más que el margen, porque la idea de esta optimización de recursos es siempre respetando la fecha de fin. O sea, yo no voy, porque cuidado, que si ustedes empiezan a mover las tareas de cualquier manera, lo que va a pasar es que se va a modificar esta fecha de fin. ¿Está bien? Entonces, como ya ustedes saben, las tareas que pueden moverse son las tareas que tienen márgenes. ¿Y cuánto se puede mover? Y a lo sumo su margen total. Entonces, eso lo van a ver de dos maneras. Lo van a ver con la tarea celeste y las otras las van a ver roja. Lo van a ver con la columna de margen. En el caso que yo tenga tareas críticas y que no pueda solucionar esta sobrecarga de recursos, bueno, voy a tener que tomar alguna decisión. Otra decisión que se puede tomar también es, de acuerdo a la cantidad de cuadrillas que ustedes pusieron, yo pude haber puesto una tarea, le puse por ahí tres cuadrillas o 4 cuadrillas, y cuando la veo en el Gantt, observo que tiene mucho margen, que tiene por ahí 10 días de margen, ¿no? Y veo que en esa zona tengo una sobrecarga de recursos. Entonces lo que puedo hacer es, si yo le puse tres cuadrillas y duraba, supongamos, no sé, 3 días, y tengo 10 días de margen, podría pensar que en vez de ponerle 3 cuadrillas, le puedo poner 2 o le puedo poner 1 y alargarla en el tiempo. Por supuesto que tengo que ver que lo que alargue esté dentro de la posibilidad que tenía la tarea con su margen.
Y entonces de esa manera también podría llegar a bajar el recurso mano de obra, no utilizando el margen propiamente dicho, sino analizándolo en función a los recursos que le puse a la tarea y al margen total que tiene. Si a pesar de todo eso ya no puedo hacer más nada y tengo una sobrecarga de recursos, bueno, ahí entonces una decisión sería decir, bueno, acá yo tendría que subcontratar alguna tarea porque mi capacidad de trabajo no me va a alcanzar para poderlo resolver. ¿Está bien? Entonces, yo quisiera que ustedes hicieran por lo menos una o dos tareas, por ahí alguna modificación, no les pido mucho, pero más que nada para que ustedes puedan comprender de qué se trata conceptualmente. Recuerden, muy importante, siempre controlar que tengamos la misma fecha de fin, porque la optimización que estamos haciendo es respetando la fecha de fin. Por supuesto que también puede ser que cuando yo estoy analizando el proyecto vea que yo estoy teniendo menos tiempo que el del plazo, también eso puede ser, y entonces hacer alguna otra cosa variando la fecha de fin porque todavía tengo margen, tengo tiempo, digamos, de proyecto, o sea, tengo tiempo de plazo como para poder extenderme un poco más. ¿Está bien? Otra que podría ser, que no se las recomiendo, pero a veces uno dice, bueno, no me queda otra que terminar esta obra después del plazo y someterme a las multas que voy a cobrar. Bueno, es una decisión. Lo que pasa es que en general uno como empresa no debería llegar a esa instancia porque quedaría como algo no muy correcto en la realización de ese proyecto, pero también puede ser. Y entonces lo que quiero mostrarles con esto es que a medida que ustedes toman distintas alternativas de solución, van variando los costos, probablemente. Porque si yo tengo que una tarea subcontratarla y no la voy a hacer yo, probablemente sea que esa tarea me cueste más cara. Entonces, o tengo que poner yo más recursos y correr ese riesgo económico, o en su defecto tendré que subcontratarla y probablemente me salga más cara. O si decido terminar un poco más tarde, me va a costar también más el hecho de tener que pagar las multas que corresponden. ¿Está bien? Pero bueno, todo esto es digamos, muy diverso. O sea, no es que hay una receta, esto es así como en la matemática. O sea, hay muchas alternativas que pueden ocurrir. ¿Está bien? Bueno, y ahora quería mostrarles un poquito algo de lo que también puede ser la etapa de control, porque hasta acá nosotros vinimos con toda la obra, estamos haciendo todo su proyecto, cargamos recursos y demás, pero bueno, va a llegar un momento que esta obra va a empezar, y entonces, como va a empezar, ahí van a empezar otros problemas. Y van a aparecer lo que ocurre en el control, que van a ser esto de que yo voy a ir controlando cómo es el proceso que está ocurriendo en la obra, que seguramente tendrá diferencias con este proyecto original o previsto que de alguna forma yo tengo. Inclusive, antes de pasar a esa parte, si ustedes acá se acuerdan, pueden poner diversas tablas, ¿no? O sea, ustedes pueden poner en vistas, repito, tablas, y acá pueden poner todas las tablas que hay. Si yo voy a la tabla costo, que es la que yo tengo acá, entonces lo que va a aparecer es el costo total de esta carga que hicimos recién. O sea, acá el proyecto, en esta tabla de costos, admite dos columnas de costos. Una que habla como si fuera un costo fijo y otra que es ese costo que es el que viene prorrateándose o que se viene cargando de los recursos que se pusieron en la tarea. O sea, este valor que aparece acá, como acá no hay costo fijo, este valor que aparece acá, si ustedes hicieran la cuenta en una tarea cualquiera, por ejemplo en esta, serían todos los valores de costo-recurso que yo le cargué a la tarea. Si además, por alguna razón, yo le quiero cargar un costo fijo, porque supongamos hay, no sé, un alquiler específico, no sé, una pluma que quiero alquilar, y en vez de ponerla en recursos la pongo acá,
Entonces, fíjense, lo voy a sacar y lo voy a poner para que vean. Si yo pongo 0, acá me aparece 69.000, ¿no? Y si pongo los 10.000, entonces ahí me lo va a sumar acá. O sea que el costo total va a ser ese costo que vengo trayendo desde cada tarea con los recursos que le asigné o con los subcontratos o con la carga de costos que yo hice. Y si además tengo algún costo fijo, entonces se lo puedo cargar acá. Y entonces me va a sumar estas dos. Si ustedes se fijan, van a ver que después aparecen un montón de otras columnas que dice previsto, costo total, previsto, variación, real, restante, bueno. Esto es porque a medida que se vayan produciendo reprogramaciones, lo que se cargó en su primer momento, que sería este valor, va a aparecer en el previsto. Y el costo total va a ser el costo que realmente tiene ahora esa tarea. Entonces el proyecto va a ir marcando la diferencia entre lo que yo originalmente le calculé como costo y los valores que estoy teniendo ahora porque hice una reprogramación o porque, bueno, cambié cosas en la tarea, entonces me va a ir dando la diferencia, además, la variación entre el costo total y el costo previsto. ¿Está bien? Y acá, en el real y restante, es porque cuando yo le cargue ahora el avance, me va a ir dando qué cosas ya se hicieron, qué porcentaje de costo ya se hizo, de acuerdo al avance que le doy a la tarea, y qué porcentaje de costo faltarían todavía asimilar. Lo que sí siempre tenemos acá, que ya lo dijimos, es una distribución lineal. O sea, inclusive cuando nosotros lo cargamos por rateo, lo hicimos así, en forma lineal. Es muy probable que los avances de la tarea no den un rendimiento lineal, pero bueno, habría que hacer otra cosa más complicada. Por el momento vamos a dejarlo que quede en forma lineal el gasto, el costo. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que después acá va a haber informes de todo tipo. Acá hay una pestaña de informes que se las dejo para que la analicen, en donde van a tener un montón de informes posibles para sacar. A medida que ustedes tengan toda esta carga, el proyecto les va a dar posibilidad de encontrarse con informes que tengan que ver con tareas, que tengan que ver con recursos, que tengan que ver con costos. Y hay una vista nueva que analiza directamente, comparte con el Excel, ¿no? O sea que todos los gráficos que se hacen tienen una forma de realización que es la misma que se usa en el Excel y lo comparte básicamente, ¿no? Entonces de ahí salen los gráficos, o sea que yo puedo armar alguna tabla existente, pero también puedo armar la tabla o el gráfico personalizado de lo que quiera ver. Y esto vuelve a ser también importante por lo que decíamos que la información que da el project, muchas veces uno la tiene que bajar a gente que por ahí no maneja el project como nosotros, entonces la baja a un vocabulario más coloquial para presentársela a un comitente o para presentársela a un gerente de producción o para presentarla a cualquier persona que no tiene por qué conocer o leer o saber del proyecto. Entonces toda esa información, yo puedo bajar información de tareas que están retrasadas, de cuáles son las tareas críticas, de cuál es el avance que vengo llevando, de cuáles tareas faltan de realizar, de cómo son los costos, de cómo son las variaciones, bueno, un montón de cosas que normalmente conviene revisarlo porque es la manera de bajar la información. Luego después esos informes se pueden bajar también, imprimir en un PDF, se pueden mandar por mail, o sea, bueno, hay toda una idea bastante interesante de todo eso. ¿Cómo hacemos para empezar a ver los avances, por ejemplo, ¿no? O sea, yo acá en vistas puedo ir a tablas y puedo ir a seguimiento, por ejemplo, y acá tengo otra tabla diferente que me permite cargar, por ejemplo, cuál es el porcentaje completado. En realidad la puedo hacer digamos, de todas las tablas, o sea, yo le agrego porcentaje completado y lo puedo marcar, ¿está bien?
O sea que yo podría crear, supongamos que yo estoy en la tabla de entrada, ¿no? Y entonces acá agrego una columna y le digo que sea porcentaje completado, y ahí la tengo, por ejemplo, en la tabla de. Bien, generalmente lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que seguramente va a haber retrasos, problemas, cambios. Entonces el proyecto lo que permite es armar lo que se llama línea de base. La línea de base es un poco como congelar de algún modo esto que hicimos, ¿no? Y si se producen movimientos, se va a registrar. O sea, me van a producir si esta tarea, por ejemplo, yo la cambio de posición o la expiro, ¿sí? Entonces va a quedar la línea de base como fija y estas tareas van a empezar a verse modificadas. ¿Desde dónde hacemos la línea de base? Bueno, vamos proyecto, establecer línea de base. Establecer línea de base. Entonces me aparece esta opción, nosotros vamos a decir que vamos a establecer la línea de base para el proyecto completo. Fíjense que me permite todas estas líneas de base. Yo recién voy a empezar por la primera que tengo, esta. Pero, ¿esto qué querría decir? Querría decir que si a medida que avanza el proyecto se vuelve a producir, porque puede ser que en algún momento yo diga, bueno, ahora tengo que empezar a reprogramar desde acá otra vez, entonces puedo marcar, puedo dejar la línea de base anterior y puedo llevar a otra línea de base nueva, que es la que ahora establecí como proyecto. O sea que puedo ir cambiando la línea de base. ¿Cómo veo la línea de base? Bueno, voy a tarea, voy acá en GAN de seguimiento, y ahí me aparecen, ven, ya marqué la línea de base, entonces me aparecen las tareas con una línea negrita abajo que está diciendo que esa va a ser la línea de base, por lo menos la primera. Bueno, y entonces si yo acá, supongamos que lo hago en esta misma, pongo insertar tarea pongo porcentaje completado, y entonces yo, bueno, se supone que ya estoy en la obra, voy a hacer el control de la obra y veo cómo están estas tareas en su desarrollo. Entonces acá, ¿no? En las tareas, yo le pongo el porcentaje que veo que está en la otra. Yo puedo ponerlo acá o puedo usar acá arriba, ¿ven? Hay unas marcas, y yo digo, por ejemplo, que esta tarea está al 100%, supongamos, yo digo que esta tarea está al 50%, supongamos que esta tarea también está al 50%. Entonces fíjense cómo que me va marcando acá otra rayita que me está diciendo cuál sería el avance, ¿no? Y si lo estoy haciendo además en el GAN de seguimiento, automáticamente me aparece señalizado cuál es el avance que tengo para cada tarea. De esta manera yo voy a ir bajando los controles y ver, bueno, si en la fecha de hoy, ¿se acuerdan que yo les había dicho que estaba interesante poner en la cuadrícula fecha de hoy, por ejemplo, que creo que yo la marqué, o fecha actual, que yo la tengo marcada, y entonces, si ustedes marcan la fecha actual, ya saben en qué situación están con las tareas, si están adelantadas, si están atrasadas. Pero bueno, puede ser que yo esto lo haga más adelante y bueno, y efectivamente vea que no sé, esta tarea, supongamos, le vamos a poner 0. Entonces, yo vea que esta tarea, bueno, no va a poder ser en ese tiempo. Entonces, si yo esta tarea la corro, porque ya sé que no la voy a poder hacer, me va a hacer siempre la pregunta si quiero sacar el vínculo. Siempre le decimos que no vamos a sacar el vínculo y aceptar. Entonces, fíjense lo que pasa. O sea, todo el proyecto se va a mover, porque justamente yo moví además una tarea crítica. Entonces ven cómo todo se va a mover. Y también se movió la fecha de fin, porque esta era la última tarea. Entonces ahora veo que la fecha de fin está retrasada. Entonces, bueno, acá empieza el proceso. Primero,
vean cómo queda la línea de base. La línea de base queda, como yo les decía, congelada, y entonces va mostrando cómo quedaría. Es decir, que si yo aceptaría este corrimiento de la tarea, estaría aceptando también que se me corre el fin del proyecto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, va a haber que ir analizando, porque ya el atraso no puedo volver para atrás. O sea, si no la hice, no la hice, no puedo volver para atrás. Entonces tendría que pensar, de acuerdo a las tareas siguientes, cómo modificaría. Y obviamente piensen que cuando van a modificar algo, traten de modificar las tareas críticas, porque esas son las que le van a producir el corrimiento a la fecha de fin. Entonces no se trata de modificar cualquier tarea, sino que se trata de modificar alguna tarea crítica de las siguientes para volver a encauzar, ¿sí?, el proceso. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, que esta tarea, en realidad la voy a llevar a la duración que tenía originalmente, supongamos, bueno, lo puedo hacer de distintas maneras, ¿no? Supongamos que lo hago así, fíjense que todavía ahora tengo menos, más o menos tengo un poquito menos de duración, bueno, tendría que hacerlo de alguna forma correcta, como para decir, bueno, esta tarea la modifiqué. Esta tarea la modifiqué a consta de algo, ¿no? La modifiqué porque cambié la tecnología, porque puse más mano de obra, en fin, porque en vez de trabajar de lunes a viernes, trabajo de lunes a sábado. O sea, algo ocurrió para que yo la pueda modificar. Obviamente que las modificaciones no van a ser gratis, van a ser modificaciones que impliquen un costo. Y bueno, y en la columna de costos que veíamos recién aparece entonces esa diferencia. Entonces ahí van a aparecer las diferencias de costos que provengan seguramente de la corrección de atrasos que se generen en la obra. Si en algún momento yo decido que este va a ser el plan final que voy a tener, puedo marcarlo como línea de base y entonces elegir una segunda línea de base que transforme estas tareas en línea de base y seguir adelante. Y así, digamos, sucesivamente. ¿Está bien? Esto es más o menos como para que ustedes vean algunas cosas que se pueden hacer del project a nivel de control. O sea, es mucho más, esto es muy amplio, porque cada vez que se vuelve a reprogramar, ocurren un montón de cosas, no se modifican. Ninguna de las cosas que se van a modificar son los costos seguramente. O sea, cada vez que uno reprograma, eso va a ser a consecuencia para llegar a la misma fecha de fin, estamos hablando, ¿no? Cuando se producen atrasos para llegar a la misma fecha de fin, eso seguramente va a ser a consecuencia de un costo. O sea, puede pasar también de que haya habido algún problema en obra, que suelen ocurrir, que bueno, se rompió una máquina, que no llegaron los materiales, que hubo días de lluvia. En general, uno cuando hace la programación total, esto no lo hicimos nosotros ahora, pero cuando uno hace la programación total también tiene en cuenta un cierto plus a las tareas en consecuencia de también pensar cuál sería la media de lluvias que hay en la zona que estoy analizando la obra y flexibilizar un poco las tareas para contemplar esa posibilidad de lluvia que son las posibilidades que me van a contemplar en el contrato. Entonces ahí, bueno, eso también se puede hacer, pero no se pueden programar cosas que estén, por ejemplo, en situaciones que no podemos preverlas. Entonces la reprogramación va a ser algo constante. O sea, uno empieza la obra y ya la semana tiene atrasos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que hacer un project no sirve? No, sí sirve un montón. O sea, el project no elimina el atraso, porque el atraso es una consecuencia física que se va a producir en la obra por distintas razones. Lo que permite tener un project es que tengo la herramienta, porque se acuerdan, si volvemos un poco cuando empezamos todo esto, dijimos, bueno, es una herramienta muy interesante porque a mí me permite ver lo que me va a pasar en el futuro. O sea, yo estoy hoy y estoy viendo ya lo que me va a pasar. Entonces, buscar una medida de corrección que me elimine esa problemática que voy a tener en el futuro. Entonces, ese es el punto clave que tiene el proyecto. No es que porque tenga un proyecto no se va a atrasar. Sí, se va a atrasar como cualquier obra.
pero voy a tener la herramienta que me permita resolver los problemas de una manera correcta. Y también voy a ir viendo qué es lo que está pasando con esos pasos, porque no es nada menor pensar en el costo. Yo, disculpen que sea a veces muy insistente con este tema, pero realmente en la Facultad de Arquitectura los alumnos salen de la facultad sin casi conocimiento del valor de costo. Por lo menos esa es mi sensación, disculpen si no es así, pero es mi sensación. Entonces, también es muy importante ponerse a tono con el asunto del costo, porque no es solo un diseño, o sea, la obra es mucho más. Es todo esto que estamos viendo, más todas las condiciones económicas y financieras que va a haber, porque ya de por sí, estamos hablando de esto en una economía estable, o sea, ya de por sí va a haber otros problemas, que son todos los problemas relacionados con la variación de costo y la forma que una obra se va a tener que financiar, que ya de por sí va a traer inconvenientes, ¿no? Porque por más que me reconozcan los mayores costos, nunca son en el momento que deben ser, con lo cual siempre hay un desfasaje y siempre generan gastos financieros que se suman diariamente. Entonces, hay una complicidad bastante importante en este tema.